gustaría hablar con ustedes. Haremos algo más que eso, sheriff. No hay por qué montar un alboroto en el café. Tengo una orden judicial para detenerles por agredir a los hombres de Baxter. Y nosotros tenemos una por intento de asesinato de un muchacho que yace en casa del médico luchando por su vida. Y otra para los tipos que mataron al hombre que tuvo en su celda. Pero no están escritas por un sheriff corrupto con estrella de latón, sino por nosotros. Y las vamos a cumplir. No me diga. No tenemos nada contra ustedes. Los hombres de Baxter mataron a nuestro amigo. Dispararon a un chico de 16 años y le pegaron tan fuerte que quizá no viva. Intentaron robar nuestro ganado. Y su sheriff no piensa hacer nada. Aquí no les gustan los forasteros. Ni a nosotros estar aquí. Pero un hombre debe proteger sus bienes y su vida. Y no permitiremos que ni un ranchero ni su sheriff nos los quiten. No queremos hacer daño a nadie del pueblo. Todo aquel que preste ayuda a estos malditos vaqueros infractores de nuestra ley tendrá que vérselas conmigo. Hay, sin duda, una imagen que el cine ha grabado a fuego en nuestra imaginación colectiva, que todos inmediatamente reconocemos. La de un hombre caminando solo por una calle llena de tierra, de polvo, incluso cruzando una maleza. Y en su pecho lleva una estrella de 6 puntas. Va andando despacio, las espuelas tintinean con cada paso. Al fondo de la calle, una calle muy amplia, donde se ven caballos, donde se ven carromatos, varios forajidos le esperan. El sheriff se detiene y la mano desciende lentamente hacia la pistolera. Entonces, en una décima de segundo, el plomo vuela y la justicia prevalece. O, al menos, eso, amigos, nos han contado el cine de Hollywood durante más de un siglo. Bienvenidos a un programa de la Factoría Casus Belli, a un programa de Victoria Podcast. Hoy vamos a hablar de los sheriffs del salvaje oeste. Pero no de los sheriffs del cine, que para eso os invito al podcast que hicimos del cine del oeste, un podcast del cual yo estoy enormemente enamorado, me encantó y que, bueno, un día se puede hacer un específico de la figura de los sheriffs. Pero si ustedes me conocen un poco de oírme, saben que me gusta investigar, adentrarme en esas leyendas e incluso romperlas o desvirtuarlas. Así que vamos a hablar de los hombres reales que llevaron esa placa, de las ciudades que intentaron controlar, gobernar o vigilar, y de la distancia que existe entre el mito cinematográfico que todos ustedes tenemos en la cabeza, incluido el que le habla, y la realidad histórica de la frontera norteamericana en la segunda mitad del siglo XIX, y que llegaría casi a principios del siglo XX, Porque como ustedes saben, en esta factoría de podcast, la realidad siempre es mucho más difícil, más compleja y mucho más interesante que la ficción. Hoy hablaremos de Wyatt Earp, que no era exactamente el paladín de la justicia que, por ejemplo, Burt Lancaster interpretaría en 1957 y posteriormente algún otro actor muy conocido. Pat Garrett no era el héroe trágico que mi amado Sam Peckinpah filmaría en 1973. Y Wild Bill Hickok no era únicamente ese pistolero intachable que aparece en decenas de películas. Y Bud Masterson, pese a su fama, apenas tiene presencia en el mundo del cine, en el ámbito cinematográfico. Lo que sí eran estos hombres era algo mucho más fascinante. Eran supervivientes en un mundo donde las instituciones legales, como ustedes saben,
apenas existían, donde la violencia era omnipresente y donde la línea que separaba al sheriff del pistolero o forajido era extraordinariamente delgada. Y les aviso, a veces inexistente. Para entender quiénes fueron realmente los sheriffs del salvaje oeste, primero hay que entender el mundo en el que se encontraban, el mundo en que vivían. Esa frontera estadounidense, aproximadamente vamos a hablar entre 1840 y 1890, esos 50 años, que son, si queremos entender, los años dorados, donde se desafiaban toda clase de organización, de sociedades, de estructuras y de parámetros. Había un cierto caos, ¿no? Y había que mantener el orden frente al caos. Y ese caos viene consecuencia de la gran expansión hacia el oeste. ¿Cómo empieza la gran expansión? Y les voy a hacer casi un pequeño resumen de la historia estadounidense. El primero tiene lugar con la compra de Luisiana en 1803 por $15 millones. Los Estados Unidos, como ustedes saben, se lo adquieren a Francia, un territorio que doblaba el tamaño del país, desde el Mississippi hasta las montañas rocosas. El segundo sería con la independencia de Texas en el 36 y su posterior anexión a la Unión en el 45. Un movimiento que acabaría provocando ese conflicto con México y la adquisición de California, Nuevo México, Arizona y Utah. Para eso les invito al podcast que grabamos con nuestro amigo Luis Castrillón, donde nos explicó muy claramente cómo fue la caída en desgracia de esos territorios, o la adquisición o la jugada por parte de los estadounidenses. Esto ya saben que la historia es según el lado desde el que miremos. Y el tercero, más espectacular, fue el descubrimiento de oro en California en 1848, la famosa fiebre del oro. De repente, territorios que hasta ese momento habían estado habitados únicamente por tribus indias y por una diáspora, si queremos decir, de tramperos, comerciantes de pieles, rancheros. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.